hablando de la casa de Fernández Noroña. No, vamos a hablar de la hipocresía de la oposición del prianismo y de estos comentócratas chafas, gente. Regresamos a nuestro país. Ridículamente en nuestro país también tenemos de qué hablar, porque estos comentócratas chafas, estos comentócratas que se sienten tocados por la verdad, estos comentócratas baratos, pues son verdaderamente hipócritas. ¿Por qué lo digo? Fíjense, ¿no? Estos salen todos los días a inventar mentiras, a decir calumnias en contra de personajes de nuestro movimiento. Nuestro, óiganlo bien, nuestro, del movimiento de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, este es un ejemplo solamente que voy a dar. ¿Se acuerdan cuando Fernández Noroña se compró una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, comprada a crédito que todavía no acaba de pagar? Y tú me vas a decir, es que efectivamente, mi Chairo, es mucho dinero. Y yo te voy a decir, exactamente, mi derechango, es mucho dinero. Pero tomas en cuenta que la compró a crédito, que es una persona que tiene ingresos mensuales considerables, ¿sí? Para poder sacar un crédito, y que en verdad la casa, sí que digas, uy, tú, qué casotototota. Pues no lo es, ¿eh? Vayan a visitar las bodas, es una casa bonita, muy, muy bonita. Pero vamos a hablar de casas, vamos a hablar de casas, de casotas, ¿sí? Vamos a hablar nada más y nada menos que de una casa que tiene el presidente del PRIAN, el presidente del PRI, en, en Campeche, que vale más de 300 millones de pesos. Óiganlo, más de 300 millones de pesos. Se menciona que llega a tener un costo de 365 millones de pesos, pero que vale más de 300 fácil, ¿eh? Entonces, ahí es donde cae la hipocresía y ahí es donde se les señala y por eso no se les puede creer, gente. Porque este cara dura, como todos los de la oposición, salen a decir, ¿cómo es posible que ¿cómo le dicen a Noroña? Que Chango León tenga una casa de 12 millones de pesos. ¿Cómo es posible que los de Morena coman en restaurantes? ¿Cómo es posible? Fíjense, ¿eh? Y me van a decir seguramente su temita, lo que siempre hablan. Pues es que Morena habla de la austeridad, ciertamente, y aquí vamos a cuestionar a todos los políticos, así como es exagerado la casa de Noroña de 12 millones de pesos, es así de exagerada la casa, o aún más, la casa de Alejandro Moreno de más de 300 millones de pesos, ¿eh? Fíjense, ¿por qué? Porque vivimos en un país donde la mayoría de la gente vive en pobreza. Muchos mexicanos no tienen casa. Muchos mexicanos viven todo el tiempo rentando. Y estos tipejos como Alejandro Moreno, como cualquier político como Noroña, tienen casotas de 12 millones de pesos. Pero ok, no tomemos en cuenta el caso de la austeridad. Vamos a hablar de cómo son hipócritas estos prianistas. Porque les digo, fíjense, Noroña tiene 65, más de 65 años, o sea, es un adulto de la tercera edad. Noroña lleva demasiados años trabajando, ya sea en el servicio público o por fuera. Sí, Noroña tiene un crédito. Noroña tiene ingresos aparte de su trabajo en redes sociales, también tiene cierto ingreso. Sí, entonces, ¿pudo pagar un crédito que aún no ha culminado? Sí. ¿Pagó 12 millones? ¿Mucho dinero? Sí. Pero lo que es impresionante es que un idiota como Alejandro Moreno Cárdenas, sí, un payaso como ese dirigente del PRIAN, salga a hablar de la casa de Noroña cuando él tiene una casota de 300 millones de pesos, cuando él tiene una playa de más de 400 millones de pesos. Eso es lo que vale la pena señalar. Y ojo, como les digo, no estamos en contra de que tengan, cada quien que tenga lo que se pueda ganar. Felicidades, qué bueno. Eso es reconocible, qué bueno, pero aquí lo que llama la atención es que señalan una cosa y ellos hacen otra. O sea,
Y fíjense, y no es el único, no es el único. Por ejemplo, tenemos el caso de la ingeniera, de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez también llegó a señalar a Noroña de: presidenta, preocúpese por Noroña que exhibe. A ver, Xóchitl, por amor de Dios, te descubrieron la Casa Roja, Y fíjense, aquí aún más hipócritas. ¿Se acuerdan que Xóchitl Gálvez viajó a los Estados Unidos? Sí, viajó a este país a grabar La Casa Gris, ¿se acuerdan? Sí, esa casa que rentaba el hijo de AMLO, sí, esa casa que ellos ahí lograron hacer una conexión diciendo que había, ¿cómo le dicen? Nepotismo, porque resulta que esa casa era de un asesor del dueño de un periódico que tenía contratos con el gobierno, y ahí ellos lograron ensamblar así una tontería enorme diciendo pues que se valía de las amistades de su papá para que alguien le rentara una casa rentada, ojo, rentada. Y me van a decir, es mucho dinero, pero también fíjense, ¿quién es el hijo de López Obrador? ¿Quién es su esposa? ¿A qué se dedica? Y se darán cuenta que efectivamente tienen dinero, y no precisamente chueco como el de Alejandro Moreno. Entonces, gente, la Xóchitl fue, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Recuerdan que la Xóchitl fue y nos dijo que aquí es la casa de la corrupción, ella dijo. Y luego sale y le descubren una casota, igual que Alito Moreno, que estaba valuada en más de, ¿cuántos? En más de 14 millones de pesos. Sí, en más de 14 millones de pesos, y ella pagó, ya ni recuerdo, pero pagó menos de la mitad, o sea, le hicieron un descuentazo. Luego descubrimos que ella, cuando era alcaldesa, aprobó la construcción del fraccionamiento donde compró su casa, y pues piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Por qué Xóchitl Gálvez tuvo un descuentazo? ¿Por qué? Bueno, pues esos hipócritas son los que salen a señalar, ¿no? Recientemente, el día de hoy, salió un escandalazo. Noroña viaja en jet privado a no sé dónde, a Chihuahua, ¿no? Y ya Noroña salió a decir: a ver, hijos míos, ¿cómo le hago para comprobarles que yo efectivamente viajé? Sí, viajé en avión comercial, y aquí tengo el boleto y aquí tengo la prueba. Yo viajé en avión comercial. Y una vez más demuestran que la derecha hipócrita y ruin se sigue aprovechando, se sigue jactando de sus cosas para señalar cosas que no son. Pero esos son los de la derecha, y vamos a seguir hablando. Por ejemplo, otra hipocresía derechanga estúpida. Fíjense, cuando se señala que en Morena nada ha cambiado porque la presidenta, recuerden que esta reportera Aide, Reina Aide, ¿no? Se llama esta reportera que va a las mañaneras, que todos los días quiere reventar la mañanera y que agarra el tiempo como si fuera pues todo para ella, ¿no? Bueno, esta señora, ya me perdí. No es cierto. Esta señora señaló que la presidenta, no presidenta, pero sigue ganando mucho. La presidenta dijo: pues es un sueldo considerable, pero si lo pones en contraste con lo que ganaban antes, y ya saben que ellos siempre no, pero no hablemos del pasado, hablemos de hoy. Pero ¿cómo vas a saber que has mejorado, babosos, si no ves el pasado, no? Entonces señalan los sueldos de unos que han reducido bastante, comparado con lo que ganaba Enrique Peña Nieto. La presidenta gana mucho menos, incluyendo pues que en esos tiempos el dinero valía más, ¿no? Entonces, pues ganaban mucho más, Calderón ganaba mucho más, Fox ganaba mucho más. Bueno, señalan eso, pero luego tenemos casos como los alcaldes municipales de la entidad guanajuatense, donde los alcaldes, como les comenté ayer, pues se ganan una la nota, ¿no? O cobran 107,000 pesos, unos 190 y algo, o sea, gana como presidente de la república, cuando se les ha señalado que deben de ganar pues una cierta cantidad, se les ha recomendado, pero ellos no toman la recomendación. Y bueno, estos babosos son los mismos, por ejemplo, que ayer les comenté, sí, Aldo Márquez, pues dice: es que no es el sueldo, mis chavos, o sea, es que mis alcaldes se desempeñan excelentemente, o sea, se merecen eso y mucho más, porque mis alcaldes ganan de acuerdo a su trabajo. Entonces dices, o sea, qué hipócritas son la oposición, ¿no? O sea, cuando lo hacen los de Morena, no, está muy mal, pero cuando los hacen ellos,
es que, ¿cómo? No es el sueldo, es el trabajo. Siempre encuentran una excusa, siempre encuentran una marometa. Pero esos son los hipócritas del prianismo. Sí, esos son los hipócritas que te quieren regresar a gobernar. Esos que te publican en redes sociales que antes con el PRI era fácil tener casa y con el PAN, con el Morena no. Fíjense, utilizan mentiras estúpidas. ¿Por qué? Porque, o sea, el PRI se fue apenas hace 7 años. Y hace 7 años, del 2012 al 2018, adquirir una casa ya era bastante complicado. Entonces no fue gracias al PRI, ¿eh? O sea, no digas estupideces. La especulación inmobiliaria que ellos permitieron fue ocasionando que hoy sea muy difícil adquirir una casa por todo este tipo de movimientos que lo utilizan como negocios. Sí, porque son hipócritas. O sea, ellos ven al gobierno como una empresa de la cual van a sacar ganancias. Y si no me creen, vayan y vean el cuestionamiento que le hacen al secretario de Hacienda cuando le dicen, si fuéramos nosotros los dueños de la empresa, ya lo hubiéramos corrido. Fíjense, o sea, lo ven como una empresa. Creen que el dinero que produce el Estado, sí, con los impuestos y con las empresas paraestatales, creen que es dinero para que ellos se lo repartan, porque la empresa el Estado es una empresa, sí. Cuando el mismo Obrador señaló es que no todo lo que hace el gobierno tiene que dar dividendos, porque la intención es mejorar la vida de las personas. Entonces, siempre se procura sacar a los pobres de la pobreza, o sea, llevar a personas a un nivel mejor. Pero estos tontos, babosos, estúpidos, cínicos, hipócritas del prianismo no lo entienden, porque ellos todo lo ven como un negocio. ¿Cómo es posible que regalen el dinero a los pobres, a los viejitos, a los ancianitos, a los estudiantes, si ese dinero nos lo repartíamos nosotros antes? Eso es lo que les molesta, por eso están tan enojados. Y pasa que salen a decir sus mentiras y a ellos sí los ven, sí, a ellos sí los ve más gente, no como a nosotros. Y esa gente es estúpida y también se cree las mentiras que les dicen. Por eso ya luego vienen a insultar, a decir sus sarta de estupideces porque Loret de Mola les engañó, ¿no? Porque ellos le creen a Loret de Mola. Así de perdidos está en la oposición y sus simpatizantes. Afortunadamente, y gracias a Dios, dijera mi abuelita, ellos son muy poquitos, ¿sí? Y no van a poder obtener una victoria en el país hasta cuando pase mucho tiempo y la gente se empiece a hartar también de las corruptelas que poco a poco se empiezan a sumar en Morena, de los escándalos que poco a poco empieza a ver en el grupo morenista, ¿eh? Entonces, ojo Morena, cuídense, atentos, porque entre más ustedes hagan cansar al pueblo, más chance le dan a estos asquerosos de regresar al poder. O sea, y de asqueroso en asqueroso, pues aquellos son aún más asquerosos. Pobre de México, o sea, son sus dos opciones. Y entonces eso es verdaderamente triste, pero ¿qué le vamos a hacer, gente? Muy bien, pues si llegas hasta acá, si ves nuestro video hasta este minuto, te lo agradecemos demasiado, muchísimas gracias. En verdad que por ti hacemos esto, para que estés enterado, para que estés informado, para que te diviertas un poco. Les anuncio, a partir de noviembre vamos a tener un cambio de imagen, vamos a cambiar, como dijeran en Argentina, el lore de nuestro programa, sí, vamos a ponerle nuevo nombre, nueva imagen y vamos a tratar de hacerlo más divertido, más dinámico, más entretenido, para que tú te diviertas. Te agradecemos tu apoyo, te lo vuelvo a repetir, no te vayas sin darnos tu like, déjanos tu like, te lo agradecemos mucho, no te cuesta nada. Y a partir de noviembre prepárate, porque las cosas se vienen muy chidas, se vienen mejoradas y se vienen con la intención de que tú tengas un mejor contenido, te diviertas, te informes y lo que aquí te decimos te sirva, para que no vayas a creer las tonterías que te dice luego Loret de Mola en sus transmisiones. Porque hablando de Loret de Mola, mi gente, hablando de Loret de Mola, hoy subió en sus redes sociales una información donde menciona que hoy a las 9, o sea, ¿en cuánto tiempo? En media hora, cuando empiece Loret, a las 9 va a anunciar a qué se compró Andy López Beltrán en Tokio.
porque ya saben que él puede mentir, puede difamar y puede engañar, pero Andy López Beltrán no puede ir a Tokio. ¿Cómo va a ser posible que un hijo de un expresidente pueda pagarse un viaje a Tokio? Debería de andar en guaraches. Ese tipo hoy nos va a decir, Loret de Mola, hoy nos va a decir que se compró Andy en Tokio. O sea, ¿qué ropa de Tokio nos trajo Andy? ¿Qué fue a hacer Andy a Tokio? Porque ya nos dijo que fue a hacer más grandes sus empresas, ¿eh? O sea, los que luego dicen que apoyan a los empresarios, no les gusta que otro empresario mexicano vaya a Tokio a hacer sus empresas.